Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy a todos ustedes que nos acompañan. Si me escuchan bien, nada más confírmenme con un mensajito si me están escuchando bien. Vamos a estar hablando un poco de toda la situación que traemos en materia de comprobantes fiscales y voy a tomar unos minutos para... Bueno, ahí ya estoy de nuevo ahora sí. Nos ocurrió una situación técnica y bueno, pues ya la acabamos de resolver. Por lo tanto, pues estamos aquí ya para comenzar esta transmisión el día de hoy. Con mucho gusto, con el gusto y el gran placer de poderles saludar el día de hoy. Pues me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Jasmine Infidel, como ya muchas personas me conocen. Y bueno, pues vamos a estar analizando el día de hoy este interesante tema sobre las cosas que a las empresas les cuestan dinero. Déjenos acabar de matar este de acá. Sí, lo que vamos a ver el día de hoy en este en vivo va a ser el interesante tema sobre el peligro patrimonial para empresas por el incorrecto uso de comprobantes fiscales. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a ver, yo creo que con el suficiente tiempo, traemos el suficiente tiempo como para estudiar este interesante tema con usted. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. A Ana María Ramírez, a VJ León y a Nairobi Kenia Fosado Moreno, pues ya que están aquí con nosotros, pues perfectamente. Pues qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, vamos a ver este tema porque pues este tema yo lo he detectado que de alguna forma la autoridad fiscal, evidentemente en el uso de sus facultades, pues está ejercitando algunos procedimientos con el interés y con el objetivo de, bueno, pues generar no deducibles en este rubro de comprobantes fiscales. Entonces quizá lo que vamos a ver ahorita a lo mejor a usted le va a sonar muy común porque vamos a ver bastantes cosas que podrían ser muy comunes para muchas empresas. Pero antes de comenzar, déjeme decirle, como lo tenemos aquí en pantalla, déjeme decirle que bueno, pues estamos ya en nuestra Junta de Actualización Fiscal. Lo invito para que nos siga en nuestro canal de Soy Ejecutivo Fiscal en YouTube. También que nos siga en nuestro Twitter de Soy Ejecutivo F. Y también para que pues ya nos siga y no se pierda ninguna de nuestras transmisiones que vamos a hacer a través de nuestra página de facebook.com/Soy Ejecutivo Fiscal. Bueno, para que usted esté con nosotros, ahí lo esperamos. No se lo pierda. Esta información la hacemos absolutamente con el interés de apoyarle, de analizar diferentes tópicos que están por ahí circulando. Y bueno, pues darles un comentario y a lo mejor un criterio quizá que le pudiera servir más adelante, ¿no? Ese es realmente el interés que tenemos. Esta transmisión, déjeme decirle que yo tengo un proyecto que es Soy Ejecutivo Fiscal, como usted lo sabe, pero también recordar a usted que ya tiene bastante tiempo que estamos trabajando sobre la silla del experto como un proyecto también de transmisión de información. Y bueno, pues vamos a presentarlo el día de hoy. No quiero dejar pasar esta oportunidad para que usted nos escriba a nuestro WhatsApp, que es el 55 3103 6804, para que usted esté en contacto con nosotros en este día. Y bueno, pues quiero saludar también ya a las personas que nos están contactando. Aquí tenemos al contador Ezequiel Junquitud, muchas gracias. Y aquí tenemos también a la contadora Paloma Carrión, pues muchas gracias por contactarnos. Y todas las personas que nos quieran contactar, bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. En nuestro número del 55 3103 6804. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver algo bien interesante. Y yo creo que va a ser muy útil. Y le voy a decir por qué lo vamos a revisar. Aquí en nuestra página de Soy Ejecutivo Fiscal. Y pues ya ahí está su servidor, que soy yo. Y en esta junta de actualización. Este es el tema. Y vamos a ver cómo evidentemente la autoridad, ¿qué es lo que acaba diciendo? Es algo muy importante lo que yo voy a exponerle el día de hoy. Quizás está obvio, pero para muchas empresas no es tan obvio y por eso es que tenemos que tener muchísima precaución en todo lo que vamos a estar teniendo aquí. ¿Sale? Quiero saludar a la contadora Idira Bello,
a Nancy Bautista Díaz, saludos desde Isla Bendita, Ciudad del Carmen, perfectamente. Y Emilio Bonínez, buenas tardes a todos, buenas tardes, contador. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, usted ya sabrá que ya traemos aquí el uso del CFDI versión 3.3, versión 3.2, ya traemos toda esa situación ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjese usted que todas las empresas están en riesgo en México, porque ya los procedimientos pues se han vuelto un poco más automatizados, ya la autoridad al día de hoy tiene una serie de información que anteriormente no tenía, y en una revisión con la mano en la cintura la autoridad empieza a determinar 3 partidas o 3 observaciones que son muy difíciles de desvirtuar o aparentemente muy difíciles de desvirtuar si es que no se actuó con la debida cautela. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la autoridad, para combatir este actuar de la autoridad? Ahorita se lo voy a comentar. Y para eso también también le podría yo mostrar un oficio que nos llegó de parte de un cliente, donde se expresan claramente este tipo de observaciones. Y quizá le mostraré una que es quizá la más grave de todas. Pero bueno, vamos a revisar para estos efectos, mis queridos amigos, el artículo 27 de la Ley de Renta. Usted ya sabe que este artículo, pues evidentemente es de toda la vida, pero pues ya aquí lo tenemos, el artículo 27. ¿Y qué nos va a decir el artículo 27? Como ya lo podemos revisar aquí en la pantalla, pues aquí voy a agarrar mi láser. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Aquí cabe la pena señalar que vamos a revisar el tema en materia de personas morales. Principalmente porque, bueno, pues yo creo que a lo mejor es quizá una de las más interesantes más interesante la normatividad que tiene. Por eso me tomé el atrevimiento de revisar. Vamos a revisar personas morales. Quizá el brinco para una persona física ya será de lo más natural, de lo más sencillo, pero aquí la persona moral es importante. ¿A qué vamos, mis queridos amigos? Vamos a ir al concepto del estrictamente indispensable para los fines del contribuyente, de los fines de la actividad del contribuyente. Requisito para la deducibilidad del comprobante, o de la erogación, o del gasto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el concepto ampliado es que sea la deducibilidad del gasto, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos ahí. Y entonces, aquí nosotros lo que podemos señalar es que tenemos 2 grupos a partir de este artículo 27, fracción primera. Tenemos el grupo de los que son estrictamente indispensables, que abarca toda esta parte, la que esté en negrito. Y tenemos el segundo grupo de los que no son estrictamente indispensables. ¿Por qué? Porque una erogación de estas que están acá como un donativo, de ser estrictamente indispensable, entonces se convierte casi en no deducible. Y así es como lo tenemos que revisar. Bueno, pues entonces ya tenemos los 2 grupos. Nos vamos a ir no sobre los donativos, nos vamos a ir sobre los otros que son sí estrictamente indispensables para los fines de la actividad. Al efecto, usted sabrá que ya traemos una gran cantidad de tesis y una gran cantidad de normatividad que nos habla respecto al concepto del estrictamente indispensable. ¿Cuál es el punto aquí? Agarremos cualquiera, en general casi todas van sobre el mismo tenor, pero agarremos cualquiera para revisarla, ¿sale? Y entonces vamos a ver esta parte. Renta, interpretación del término estrictamente indispensable, a que se refiere al artículo 31, fracción primera de la Ley de Renta. Esta la tomamos como antecedente porque, pues, evidentemente en los términos en los que tenemos el 27, fracción primera de la Ley de Renta, pues son muy similares, entonces en realidad no tenemos ahí más. Dice, el precepto citado establece que las deducciones autorizadas por el título 2 relativos a las personas morales, entre otros requisitos, deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Y aquí tenemos el fin estrictamente indispensable, primer concepto, y luego para los fines de la actividad del contribuyente, ¿no? Ahora bien, la concepción genérica de dicho requisito se justifica al atender a la cantidad de supuestos que en cada caso concreto puede recibir aquel calificativo. Por lo tanto, como es imposible definir todos los supuestos factibles o establecer reglas generales para su determinación, dicho término debe interpretarse atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trata.
a los fines, aquí lo importante es aquí, los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trata. En tales condiciones, el carácter de indispensable se encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa. Aquí está muy importante el tema, porque aquí ya es donde comenzamos, a decir que el concepto del estrictamente indispensable, disculpar usted el rayado aquí, pero hay que destacar que el concepto de estrictamente indispensable está vinculado con la consecución del objeto social. Y entonces lo que normalmente hemos hecho es que, bueno, pues el objeto lo relacionamos con el gasto, porque a final de cuentas lo interesante de todo es que el objeto nosotros lo establecemos. Entonces ahí tenemos carta abierta como para establecer el objeto. Y luego dice, finalmente, aquí acaba diciendo, de manera que de no realizarlo, estas tendrían que disminuirse o suspenderse. De ahí que el legislador únicamente permite excluir erogaciones de esa naturaleza al considerarse la capacidad contributiva del sujeto cuando existan motivos de carácter jurídico, económico o social que lo justifiquen. Entonces, ¿sobre qué lo tendríamos que estar fundamentando también nuestra erogación y nuestra deducción estrictamente indispensable? Con un carácter jurídico, con un carácter económico y con una repercusión social. ¿Sí? Social lo podemos relacionar quizá también al efecto de contribuir a la sociedad para el mejoramiento del mismo, el carácter económico con la generación de empleo y el carácter jurídico pues lo relacionamos de acuerdo al objeto y de acuerdo a la actividad del contribuyente, y así es como tendríamos preferiblemente que estar jugando este concepto del estrictamente indispensable. Las cosas han cambiado mucho, y en ese sentido, bueno, pues una de las observaciones que determina la autoridad es esta justamente. Esa es la que normalmente determina la autoridad. Ahora quiero presentarle aquí un oficio de parte de la unidad de auditoría que dice aquí, le voy a leer la parte conducente, que dice X gastos, los que usted quiera, X gastos, porque esto es aplicable prácticamente a todo, el concepto del rubro de gastos. Y dice, gastos que no resultan necesarios para el funcionamiento de la actividad, los rechaza la autoridad, argumentando y dice, gastos que no resultan necesarios para el funcionamiento de las actividades de esa contribuyente revisada y de no haberse realizado tampoco constituyen obstáculo alguno para llevar a cabo el cumplimiento de sus metas operativas. Ahí es donde está la autoridad rechazando la erogación o el gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque no está relacionado con el cumplimiento de sus metas operativas para la realización de su actividad preponderante, anteriormente mencionada, de conformidad con las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal revisado. Entonces, ahí tenemos una situación donde, bueno, pues ahora ¿qué hago, no? Porque tengo la situación del estrictamente indispensable como obligación desde toda la vida, para efectos de la ley de renta, ¿y cómo lo voy a justificar, el estrictamente indispensable? De alguna forma, aquí traemos un margen. En primer lugar, el margen, porque podemos tomar cualquiera, o sea, en realidad este es un ejemplo, porque incluso hasta creo que es una tesis aislada esta. Pero aquí tenemos el primer elemento, que es lo importante aquí, el objeto social conectado con el estrictamente indispensable. Ok. Y además, el tratamiento jurídico, económico y social que le podríamos dar a la partida. Si nosotros tenemos eso justificado, entonces podríamos salvar la erogación de fondo, salvar la erogación de fondo o salvar la deducibilidad de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy planteando aquí como primer elemento de nuestra charla? Lo que estoy planteando es tengamos una base real de la partida deducible. Si nosotros antes de entrar en un tema de el cuestionamiento de la deducibilidad, nosotros tenemos ya armado lo que significa el tratamiento de la partida a partir del enfoque jurídico, económico y social relacionado con el objeto. Oiga, eso está blindado. Eso está blindado. De no tenerlo, bueno, pues es muy probable que la autoridad no lo observe. ¿Sí? Eso sí podría pasar. Pero bueno, ¿sobre qué partidas podría pasar algo así, no?
Son unas partidas a lo mejor que podrían ser muy evidentes. Evidentemente, cuando tenemos una empresa a título 2, pues no, la autoridad difícil que nos cuestionara quizá la compra de mercancía, ¿no? Difícil que nos cuestionara a lo mejor los pagos de salarios, sueldos y salarios, ¿no? Pero ¿qué tal si nos cuestionara la autoridad lo que podría ser el hecho de la telefonía de los socios? O en su caso también el asunto de lo que significaría la computadora de los socios. A lo mejor también podría cuestionarnos el equipo de limpieza, ¿sí? Cosas así que en algún momento directamente sobre la persona moral no se observan, ¿sí? Entonces, como no se observan, bueno, pues a lo mejor la autoridad podría llegar a cuestionarlo en el entendido de que el contribuyente revisado no tuviera los elementos que estamos revisando ahorita. Entonces, ¿de qué hablamos? De que todas las partidas de la empresa, en la mayoría, quizá armando también en un interesante ejercicio de planeación administrativa con enfoque fiscal, bueno, pues vamos a ver por qué la computadora del socio podría ser deducible. ¿A partir de qué? Relacionado con el objeto y con una base jurídica, económica y social. A partir de eso podríamos empezar a revisar estos temas. Otro tema, aquí traemos esta, de los gastos estrictamente indispensables. Aquí traemos esta otra, que son de los gastos estrictamente indispensables. Y dice, bueno, deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, y ello no debe entenderse en el sentido de que se dedique única y exclusivamente a realizar operaciones en razón a su objeto social descrito de esta escritura constitutiva, como puede ser la compra-venta de materiales para la construcción. Aquí, me voy a poner acá para no estorbar. Materiales para la construcción, pues al ser el objeto del gravamen la obtención del ingreso, eso es evidentemente que los gastos en que se incurre para su obtención deben ser deducibles, por ejemplo, la compra del equipo computacional para equipar las aulas de medios derivadas del objeto del contrato de obra pública que se suscribió. Es decir, aquí tenemos una evidente compra y la compra pues en realidad no nos estaría en su caso llegando a cuestionar. Pero aquí tenemos otra parte interesante que dice: toda la actividad lícita que puede llevar a cabo una empresa en el desarrollo de su objeto social, la cual de reportar ganancias estaría gravada, y que aun si finalmente no obtiene ingresos, cuando menos se trata de operaciones en las que se involucra con la intención de generarlos. Y aquí es algo bien interesante. Esta tesis que ha tomado mucha relevancia recientemente, este tipo de criterios, es decir, el estrictamente indispensable, relacionado con el ingreso, y el estrictamente indispensable entendiéndolo por el objeto, y el objeto dándole el piso de los tres elementos que acabamos de revisar, pero que también se interpretaría en una consecuencia fiscal de obtención de ingresos. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si usted revisa lo que es el tratamiento de las personas físicas, las físicas sí tienen una relación deducción-ingreso, una relación muy estrecha de deducción-ingreso. Pero lo que es una moral, pues habla de la actividad. Pero los criterios recientes están diciendo que la actividad tiene que ser relacionada con el ingreso o respecto de una expectativa de ingresos, ¿no? Entonces ya tenemos otro elemento, como vemos, el objeto, el asunto jurídico, económico y social y los ingresos. Ese sería el esquema perfecto, ideal, para poder amarrar un estrictamente indispensable. Le voy a decir por qué. Porque en una revisión, la autoridad lo que hace es filtrar todos los FDIs que tiene el contribuyente, y entonces todos aquellos conceptos, incluso, déjeme decirle, incluso en el asunto del 3.2, la autoridad dice, ¿sabes qué? Todo lo que pudiera ser telefonía de los socios o telefonía celular, pues la rechazo. ¿Por qué? Porque entonces estoy esperando que ellos me comprueben el estrictamente indispensable. Y como no hemos armado el expediente, pues entonces difícil que lo podamos llegar a desvirtuar. Hasta este momento, porque ahorita le voy a mostrar todavía más elementos que nos pueden servir a la hora de que nos estemos defendiendo. Ideas en realidad, ¿sí? Ideas en realidad en beneficio de las empresas y en beneficio de usted que está aquí conmigo el día de hoy, ¿no? Que de eso es de lo que se trata. Bueno, entonces tenemos este criterio, ya vimos estos 5 elementos que podemos estar relacionados con el concepto estrictamente indispensable: el objeto, el ingreso,
el asunto jurídico, económico y social en el que podría entrar la empresa respecto de esa erogación. Y bueno, pues así tendríamos muchísimos más elementos para hacerlo. ¿Dónde tienen que ir esos elementos? Sería la primera pregunta, como una sugerencia. ¿Dónde es donde tendrían que ir esos elementos? Esos elementos tendrían que ir, en mi opinión, en la póliza contable. ¿Sí? Oye, ¿y no puedo tener un expediente? Sí, se puede tener un expediente aparte, ¿sí? Pero siendo exactos y amarrando absolutamente todos, si lo desconectamos es muy probable que algunas erogaciones no cumplan con los fundamentos del expediente. En cambio, que si nosotros en la póliza contable, en el sistema, no para fiscal, o sea, porque no le voy a meter yo ahí mi fundamentación legal en mi póliza fiscal, pues evidentemente no. Póliza fiscal me refiero al anexo 24. No, yo estoy hablando del expediente que se va a armar dentro del sistema y que en un momento dado me va a servir a mí como soporte de documento comprobatorio, parte de la póliza. Algo así, si usted me lo permite, algo así como un PDF pegado a la póliza. ¿Sí? Usted sabe que evidentemente hay que poner el UID, sí, claro, pero si su sistema de contabilidad le permite también adicionar algunos PDFs que no tienen UID, pero que sirven como documentación comprobatoria, a esos elementos son a los que me refiero. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Entonces, nuestro sistema de contabilidad estaría muy bien que nos permitiera adjuntar alguna documentación comprobatoria virtual que también nos va a trascender a la hora de que nos tengamos que defender en una situación así, ¿no? Bueno, y este es un tema. ¿Esto por qué lo hacemos? Mire, en materia legal, como usted lo sabe, pues nosotros podemos accionar muchas disposiciones en beneficio de mejorar el resultado en favor de nuestros clientes. Sí, pero también, y esa ya es la parte del abogado, fiscalista, defensor, sí, que va a tratar de librar al contribuyente respecto de diversas ilegalidades en las que puede incurrir la autoridad. Sí, eso normalmente sí lo podemos hacer. Y ese no es trabajo nuestro. Ese ya no es trabajo nuestro, porque muchas veces también el abogado fiscalista, bueno, pues se puede meter en algunos temas de forma o en algunos incumplimientos expresos de las normas que podrían desencadenar un beneficio mostrando diversas ilegalidades, ¿no? Ok. Pero ¿qué es lo que debe de hacer la empresa? La empresa tiene que hacer su expediente. Y eso ya no es responsabilidad del abogado fiscalista. La empresa es descargada de hacer su expediente respecto de sus erogaciones estrictamente indispensables. Y ahí es donde entramos nosotros antes de la defensa, bueno, antes de la defensa y después de la defensa, donde podemos entrar nosotros para decirle a nuestros clientes, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no haces esto y lo otro aquello? Porque pienso que así podrías justificar mejor. La mejor defensa es la prevención. Entonces, tratar de manejarnos con ese esquema, ¿no? Una observación que hasta aquí yo lo que le puedo decir, una observación por este tema del estrictamente indispensable, una observación que casi es automática, Lo que le represente quizá un beneficio para los socios, en ese momento la autoridad lo tacha y lo separa. ¿Cuál puede ser el tema? Por ejemplo, le voy a dar una partida que es muy común y que normalmente la tenemos muy desprotegida, el asunto de los consumos en restaurantes, ¿no? Atenciones a clientes, ¿no? Así es. Entonces, sobre eso, manejar en estos 5 esquemas en los que hemos señalado y listo. ¿Sí? Voy a ver si no tengo algún comentario de los que aquí tenemos en nuestro WhatsApp, al 55-3103. Perfectamente, gracias. La contadora Paloma Carrión nos dice que ya nos está siguiendo perfectamente. Y bueno, pues vamos a ver si no tenemos algo aquí en nuestro Facebook. No, pues no tenemos ahorita por el momento nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estar revisando nosotros. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que estar revisando, pero todavía traigo más cosas. ¿Por qué? Porque si la autoridad en un momento dado hace un filtrado por 3.2, lo mete en una sábana de Excel o de su programa que maneje y de ahí empieza a revisar cuáles son las partidas como consumos, como a lo mejor algunos conceptos que no necesariamente se observan que tengan una vinculación con el objeto normal de la empresa, bueno, pues a lo mejor eso podría observar la autoridad, telefonía, a lo mejor algunos uniformes, algo de ropa, cosas así, ¿no? Entonces, tratar de amarrarlo si es que en realidad se está funcionando para cumplir con el objeto y obtención de los ingresos.
Creo que ese es el primer esquema que podemos tratar de esbozar. Más o menos algo así, ¿no? Déjeme ponérselo aquí. Primero tenemos la parte del objeto. Del objeto se conozca la persecución del ingreso. Y de aquí llegamos a estos tres elementos, como es el enfoque jurídico, económico y social. ¿Sí? La trascendencia que puede tener esto. Ante eso lo tenemos prácticamente muy protegido. Quisiera utilizar el término blindado como lo utilicé hace ratito, pero lo tenemos súper protegido en ese esquema. ¿Sale? Y listo. Observación, vuelvo a insistir, observación que la autoridad la va a determinar casi de forma automática. Vea lo que yo le estoy señalando, casi de forma automática. Por eso es tan grave este tema, por eso es que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hay que cuidar el dinero y el patrimonio de las empresas, porque por ahí, y no es nuevo, nada más lo que sí es nuevo son los mecanismos de fiscalización. Eso sí es nuevo, porque la autoridad ya no necesita ir a tocar la puerta, ya tiene prácticamente la información y de ahí le empiezas a trabajar con ella, ¿no? Y además, como autoridad, digo, hay que decirlo también, pues se tiene que allegar de los mayores elementos que tiene para desarrollar su trabajo, ¿no? Y nosotros tenemos que llegarnos de los elementos que tengamos, como este esquemita que le estoy poniendo aquí, este esquemita, para poder ayudar a nuestros clientes. Con prevención. Ya en la defensa, pues ya le veremos ahí también qué elementos podemos invocar. Pero ahorita estamos no en la defensa, ahorita estamos en un esquema totalmente preventivo. ¿Sale? Que hay que considerar. Otra observación automática, ya llevamos una observación automática, ¿sí? Por eso es la gravedad de este tema, por eso yo creo que está muy bien que usted me esté acompañando el día de hoy y si puede compartir esta información, este video, pues le agradecería mucho que lo hiciera, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo tema es el comprobante de los pagos. ¿Por qué? Porque la autoridad, y no me va a dejar mentir, porque la autoridad agarra la sábana, filtra, ve mayores a 2000, pum, muéstrame los mayores a 2000, ok. Método de pago en el 3.2, porque ahorita la autoridad lo que está revisando es 3.2. Pum, mayores a 2000, no deducible. Lo separo para allá. ¿Qué hizo la autoridad? Nada más filtrar. Nada más filtrar, acomodar su información y te dice en el oficio, ¿sabes qué? Todos estos mayores a 2000 son no deducibles. ¿Se da cuenta? Otra observación, vamos por la segunda observación de forma automática. Automática ya, ¿sí? Si no, nosotros no estamos previniendo esta situación, si nosotros al día de hoy, fíjese, ahorita estamos en 2018, si nosotros no le decimos a nuestro cliente, oye, ¿sabes qué? Déjame revisar los comprobantes de 2014, déjame revisar los de 2015, déjame revisar toda esa información que tienes y hago un filtrado como yo le acabo de revisar y en ese momento, pum, bota y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vemos qué en realidad pasó con estos? O si tenemos otro soporte, o a lo mejor este comprobante está mal, no sé, ¿no? No es lo mismo no tener comprobante que el comprobante esté mal, evidentemente es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí es lo que tenemos que actuar. Entramos nosotros otra vez respecto de los pagos. Aquí, para mejor referencia, traímos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice, bueno, pues el concepto de pagar, de pago, es entrega de un dinero o especie que se debe, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí, es el concepto de pagar, entrega de dinero o especie que se debe, satisfacción del premio o recompensa. Hay muchísimas cosas, amigos, hay muchísimas cosas, usted que me sigue, muchísimas cosas de este artículo 27, bajo el concepto de los pagos cuyo monto excedan, ¿sí? Por una parte, lo que está diciendo, y para mejor referencia, es una parte que dice que estar amparadas con un comprobante fiscal, es decir, un CFDI, y la otra, que los pagos cuyo monto excedan 2000 se efectúen mediante transferencia electrónica. ¿Es lo mismo? ¿Pueden las dos cosas coincidir en el mismo comprobante? Sí. Pero también, y esa también es una opción para hacerla valer, podrían coincidir en documentos diferentes. No necesariamente tendrían que coincidir en el mismo. Y ahí es donde la automatización la empezamos a romper. Porque lo que hace normalmente una revisión automática, no revisión electrónica del 53B. ¿Sí? 53B.
Sí, 53B, revisiones electrónicas. Sí, no, de esas no. Una revisión de gabinete, pero que la autoridad o visita domiciliaria, pero que la autoridad evidentemente va a empezar a recibir el insumo que son los FDIs y de ahí empezar a trabajar. ¿Qué se necesita hacer? Nada más tener la matriz de la información, la sábana de Excel, y ya con eso ya puede trabajar la autoridad. Segunda, revisión de forma automática, ¿sí? Quizá en otra ocasión, con mayor detenimiento, podemos revisar esta expresión, están amparadas con un comprobante y, es decir, que esta es conjuntiva, esta es conjuntiva y de ahí estriba, y en esa parte de la conjunción estriba la importancia de esta fracción tercera del 27, ¿no? Pero, bueno, segunda observación de forma automática. Tercera revisión de forma automática. Y dice, aquí voy a desaparecer tantito, y aquí dice, tratándose de la adquisición de combustible para vehículo marítimo, aéreo y terrestre, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de 2,000. Revisión automática, observación automática, claro que sí. 3.2, oye, pero en el 3.2 no tenemos ahí un catálogo de producto y servicio, porque esto es catálogo de producto y servicio, 3.3. Pero en el 3.2 lo que tenemos es giro del negocio del proveedor. Y en el giro del negocio del proveedor, pues ahí los vemos en los expendedores de combustible, gasolina. Todos aquellos que sean mayores, que tengamos que digan efectivo, observación automática. ¿Sí me entiende? Tercera, observación automática. Tercera, revisión automática. Se da cuenta cómo han revolucionado las cosas, porque ya la autoridad pues ya nada más necesita sacar sus reportes. Sí, efectivamente. La autoridad lo único que necesita sacar sus reportes y ya tenemos el resultado. Pero aquí hay un tema también muy interesante relacionado con este segundo párrafo de la fracción tercera. ¿Sí? Vamos a ver que no va a ser tan automático. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que si la autoridad va a filtrar, y también es una idea para la autoridad, para que también, podría tomar este comentario profundizando un poco más y mejorando el resultado de sus observaciones. Y al contribuyente que le corresponda, revisar si la autoridad actuó conforme lo voy a señalar, y si no, pues entonces tendríamos bastante que hacer por ahí, ¿sale? ¿Cuál es el concepto aquí? Y es directamente de la ley, no necesitamos mayor trámite. Y se lo voy a comentar. Y dice aquí, ahí no aparezco, ahí sí aparezco, ¿no? Y dice aquí, tratándose de la adquisición de combustible para vehículos. Ahí está el tema. Que si por observación automática nos dicen que tenemos un proveedor que vende combustible y todos aquellos que yo hice mayores a 2,000, desde $1 los hice en efectivo, pues entonces son no deducibles. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, parecería que sí. Pero el tema está aquí, que es la adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Si yo el combustible no lo utilicé para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, entonces el requisito no es este. Y eso no se va a saber ni en la versión 3.2, ni en la versión 3.3, ni en la observación automática. Ahí hay algo también que la autoridad debe de estar revisando. Si esa adquisición de combustible fue para vehículos, porque a lo mejor no fue para vehículos, fue incluso para otro tipo de maquinaria, ¿no? Bien, y aquí llegamos a la ley del impuesto al valor agregado. Voy a revisar. Tenemos nada más 3 partes en esta charla. No va a ser una cosa muy larga. No es la idea, es que no sea muy larga para ustedes. Bueno, no tenemos aquí nada en nuestro WhatsApp. Y lo que traemos aquí en el Facebook, pues no traemos tampoco
tampoco ningún comentario. Bueno, vamos a irnos rápido. Aquí que les quiero mostrar, mis queridos amigos, aquí les voy a mostrar lo relativo a la ley del IVA. Vamos a revisar la ley del IVA y como primer artículo, pues vamos a revisar el artículo 5, fracción primera del estrictamente indispensable para realizar las actividades. Sí, efectivamente, el IVA, como la ley de renta lo señala, el IVA también debe de cumplir con un concepto estrictamente indispensable. Y es ahí donde nosotros podemos hacer bastante. ¿Por qué? Porque dice que el estrictamente indispensable no es lo mismo, esto hay que señalarlo, conforme a lo que hemos revisado en las tesis, ¿no? Este concepto estrictamente indispensable es nuevo. Cuando estamos enfrente de un estrictamente indispensable para efectos del IVA, cuando la erogación sea deducible para el impuesto sobre la renta. En ese momento nos encontramos en un estrictamente indispensable en IVA. No es lo mismo para renta y ahí corta, pero existe una continuidad. Existe una continuidad que viene de renta y que se traspasa a IVA, ¿sí? No al revés. Siempre viene primero de renta, de acuerdo con lo que dice digamos que el primer filtro es renta y después se traspasa a IVA. Ok, si es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, muy bien. Ahora, si es deducible, dice la ley del IVA, entonces además tiene que cumplir con otros requisitos. Y es ahí donde empieza también ya la ley del IVA en el artículo 5 a regular sus propios requisitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fracción tercera del artículo 5 que dice que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Ahí prácticamente nos está diciendo el asunto del flujo. Asunto del flujo que no se ve en renta. O sí se ve en renta, pero no en todos los casos. Entonces ahí es donde se establece un nuevo requisito al respecto. Entonces, lo ideal es poder tener nuestro expediente con los requisitos del estrictamente indispensable y en su caso efectuar una revisión, esa es una recomendación. Y en su caso, efectuar una revisión de lo que traemos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta y el IVA respecto de 2018, 17, 16, 15, 14, poder hacer una revisión de absolutamente todos esos casos para saber si no traemos algunas de estas 3 revisiones automáticas, 3 observaciones automáticas que le acabo de comentar, y si es así, bueno, pues ver incluso qué se puede hacer antes de un acto de fiscalización, ¿no? Siempre es mejor la prevención, siempre es mejor invertir en que se pueda revisar este caso para evitar cualquier contingencia y así seguir, ¿no? Sin embargo, mis queridos amigos, quiero compartirles con ustedes esta tesis que ya es a nivel jurisprudencia, tribunal fiscal, y es una tesis que nos puede ayudar bastante a la hora de la hora. No estoy invitando a que todos hagamos lo que nos dé la gana y entonces no hacerle caso a la ley de renta y hacerle caso a la ley del IVA, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener prevención. Y una vez que tenemos prevención, bueno, pues nuestros resultados pueden ser mejores. Pero en aquellos casos, si ahorita a usted le llega un cliente, vamos a pensar, si ahorita a usted le llega un cliente que le dice, oye, ¿sabes qué? Pues traigo este problema y este problema y este otro problema. ¿Cómo le hago? Y ya tengo una revisión encima. Bueno, pues entonces ya se aplica esta última tesis que le voy a mostrar a continuación. Ya entonces sí es como un caso extremo, bueno. Pero todos aquellos donde yo puedo prevenir, pues sería un error no hacer nada cuando yo puedo prevenir, ¿sí? Entonces yo considero que sería bastante útil estar aquí revisando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver la tesis. Yo espero que le sirva a usted. Esta tesis a mí en lo particular me ha servido de una forma increíble y por eso creo que se la debo de compartir. Vamos a ponernos aquí tantito. Ahorita dejo de estorbar aquí en la pantalla. Y lleva por rubro comprobantes fiscales el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. No obliga a la autoridad a reconocer de forma automática el efecto fiscal que con estos se pretende. Entonces, evidentemente, bueno, vamos a revisar más, ¿no? Y la vamos a leer.
Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis primera 2013 definió que los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Punto. Entonces, es una especie de, el comprobante pues comprueba, evidentemente, como lo dice su nombre, que los contribuyentes realizaron los actos o actividades para efectos fiscales, ¿no? Dice, esa es la evidencia que tengo. Entonces, el comprobante fiscal sí va a comprobar algo, va a estar comprobando algo. Y dice, y es decir, su función es dejar constancia documental fehaciente de que existió un hecho o acto grabado por una contribución. Ahí no tenemos ningún problema. Esto ya sería otra cosa, porque hay diferentes caminos aquí, porque en algún momento a algún contribuyente le podrían encontrar algunos ingresos o algunas deducciones que evidentemente no coincidieran con su contabilidad, y eso es un tema también ahorita que estamos viviendo. Algunos de nuestros clientes, pues lo que hemos revisado es que sí tienen a veces más comprobantes de los que están integrados en la contabilidad. Entonces, realmente sí se tiene que tomar algunas decisiones al respecto. Es decir, ahorita eso de no se necesita contador, yo creo que en estos momentos es donde más se necesita contador, porque hay más riesgos y hay más problemas que las empresas y más necesidades de las empresas, ¿no? Yo creo que el contador finalmente nunca va a dejar de ser necesario, ¿sí? Por mucho que cosas que digan, una cosa como estas y en el número de situaciones en las que puede caer una empresa que no está supervisada o que no está asesorada o administrada por un contador, bueno, pues sí sería una situación muy compleja, ¿no? Sería una pobre, yo no me imagino cómo estaría esa empresa, pero yo pienso que sería un tema muy delicado. Pero dice aquí, siguiendo, su función, pero ¿por qué hago este comentario? Hago este comentario porque usted que me acompaña el día de hoy, usted que se capacita, usted que está detrás de la información, bueno, pues usted está incrementando el valor de su servicio, necesariamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está invirtiendo en este momento su tiempo, en lugar de estar en algún otro lado, en estos momentos está invirtiendo su tiempo para generar valor que al final de cuentas se va a traducir en un mejor servicio. Ese es el beneficio, ¿no? Es el beneficio directo. Dice, su función es dejar constancia documental fehaciente de que existió un hecho o acto grabado por una contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Entonces, con un comprobante fiscal se puede determinar la situación en concreto de un contribuyente. Dice la tesis, sí se puede determinar. O más o menos se puede determinar. ¿Cómo más o menos? Pues no me acabas de decir, espérame, dirá la tesis, ¿no? Sin embargo, la autoridad está facultada para verificar si ese soporte documental factura efectivamente consigna un hecho grabado por una contribución. Ah, bueno, pues ahí sí, efectivamente, fiscalízame. Yo tengo súper amarrado mis FDI con mi banco y después mi caja y después mi cobranza y mis arqueos y tengo perfectamente amarrado todo. No tengo problema. Pero viene la otra parte. Y dice, en este sentido, el que no se ha cuestionado el comprobante fiscal respecto de los requisitos previstos en el artículo 29 del Código Fiscal no implica que proceda de forma automática. Fíjese lo que son las cosas. Y para eso, evidentemente, voy a echar mano del artículo 29 en el tercer párrafo, 29A en el tercer párrafo, porque quizá esto lo que está aclarando es una interpretación que se traería en el artículo 29A tercer párrafo, que dice expresamente que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición, el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a los señalados en las disposiciones fiscales, no podrá deducirse o acreditarse. Aquí tenemos otro, digamos, requisito genérico para conseguir la deducibilidad, porque a falta de un requisito o cuando se plasmen en forma distinta, no son deducibles ni acreditables. Entonces,
cuando se plasman en forma correcta y llevan todos los requisitos que es al revés, no es deducible. Lo que sí implica la no deducibilidad, a falta de un requisito cuando se plasmen en forma distinta. Pero no al revés. Y es lo que está aclarando esta tesis. Lo que está aclarando y dice, el que no se ha cuestionado el comprobante fiscal por los requisitos no implica que proceda de forma automática la deducción. Ah, muy bien. Porque sí, evidentemente, porque, como lo vimos en esta parte de acá, lo que hace el comprobante es un soporte documental para determinar que los hechos existieron o no existieron. Ajá. Eso es un soporte documental, nada más. Ah, no. Entonces dice, no implica que proceda en forma automática, por ejemplo. El acreditamiento de la devolución solicitada con base en este, pues la autoridad, al advertir por diversos medios que la operación a que se refiere la factura es inexistente, está en posibilidad de desconocer el efecto fiscal que el contribuyente pretende con dicho documento, ya sea acumulación de ingreso o deducción, pues no existe el hecho gravado por la contribución. Pues sí, porque es una simulación, es lo que está diciendo aquí. O sea, si tienes un comprobante que avala una simulación, pues evidentemente yo tengo algunos medios para verificar que exista una simulación. Habría que ver cómo lo va a armar la autoridad para determinar que existe una simulación, porque entonces ya entramos en otro capítulo de la operación inexistente, el que tiene una factura de una persona que facturó, y entonces, pero ahí tenemos otra situación, ¿no? En ese sentido, el valor probatorio de una factura siempre quedará sujeto a las facultades de comprobación de la autoridad, quien determinará si procede el efecto fiscal que el contribuyente le atribuye. El valor probatorio de una factura siempre quedará sujeto a las facultades de comprobación de la autoridad. Muy bien. ¿Por qué lo llevo a colación? Lo llevo a colación por el tema que dice, el comprobante fiscal, el cumplimiento de los requisitos 29 y 29A no obliga a la autoridad a reconocer de forma automática el efecto fiscal que con estos se pretende. No obliga a la autoridad a reconocer de forma automática. Ok, entonces la lógica, plena lógica y pura lógica, significa lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo un comprobante, vamos a verlo así, que si yo tengo un comprobante, bueno, pues ese comprobante, en realidad la autoridad podría cuestionarlo muchísimo más, dado que no procede el efecto fiscal al que se le está añadiendo. ¿Ok? Entonces, tanto la autoridad tendría la obligación de demostrar los elementos, como lo dice acá, aquí está, de desconocer el efecto fiscal por advertir que es una factura de operaciones inexistentes. Entonces la autoridad evidentemente tendría que fundamentar. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa cuando en una resolución la autoridad, nada más por el simple hecho del comprobante, empieza a ejecutar esas tres observaciones que le acabo de señalar, ¿no? ¿Qué pasa cuando la autoridad dice, ¿sabes qué? No es estrictamente indispensable porque el comprobante yo estimo que no, sin mayor nada? Porque evidentemente le dije que era una observación automática, que la autoridad nada más la relaciona con el objeto. Y ¿sabes qué? No encuentro el vínculo y por lo tanto no es deducible porque no es estrictamente indispensable. Mayores a 2000 no existe la conexión ahí. Evidentemente cuando hay una conjunción y, que esa es la que nos puede dar también un pie para una salida legal. Y el tercero, que son los consumos en combustibles mayores a 2,000 pesos para los automóviles. Por el simple hecho, el comprobante, aquí lo está diciendo, no es suficiente para acreditar. El comprobante por sí mismo no es suficiente para acreditar tampoco que no sea no deducible. Es decir, necesitamos mayores elementos para que la autoridad lo pueda determinar. ¿Y sabe cuándo van a llegar esos mayores elementos? Difícil. Difícil. Porque la autoridad ya, al aprovechar el insumo que tiene, como es el CFDI 3.2, 3.3, bueno, pues prácticamente va a querer rebanar esos comprobantes de las deducciones porque es una observación automática. Pero si revisamos la tesis, el efecto automático no procede de forma automática otra vez para esos por el simple hecho del comprobante.
Entonces ahí tenemos bastante todavía por hacer. Yo creo que tenemos bastante todavía por hacer. Aquí tenemos un comentario de la contadora Carla Rivas que me dice, wow, pues gracias que nos acompaña. Vamos a ver si tenemos aquí alguna otra cosa. Eso es lo que yo le quería comentar aquí a la contadora Idira de Toluca. Pues muchas gracias también que nos escribe, ¿sí? Y entonces yo creo que hay algo que se puede hacer con esta tesis, algo que se puede hacer bastante con esta tesis. Se la dejo porque aclara, esta tesis es de octubre, justamente es jurisprudencia, aquí como lo puede ver aquí, a nivel tribunal fiscal, es jurisprudencia y es una tesis, se acaba de dar a conocer en el mes de octubre, no lo pierda de vista, para llevar adelante nuestros efectos de los comprobantes fiscales, que al día de hoy es muy interesante este tema. Entonces vamos a ver unas conclusiones, ¿sí? Usted, como sabe, a mí siempre me gusta dar algunas conclusiones aquí para el efecto de tener mayor información, ¿sí? Y vamos a ver ahorita algunas conclusiones que son fundamentales para cerrar con broche de oro el tema que estamos revisando el día de hoy. Primer lugar, y quizá la más importante de todas, es que sí, para nuestras deducciones, sí necesitamos armar un expediente con los 5 elementos que hemos señalado a lo largo de esta charla, que es el objeto, la persecución del ingreso, el efecto económico, jurídico y social que tiene esa partida. Y bueno, pues todo eso, si lo podemos incluir dentro de nuestra e-contabilidad, dentro de nuestra contabilidad electrónica, pues perfecto. Y si el tema lo llevamos para una física, de aquellas físicas que están en mis cuentas, bueno, pues necesariamente sí tendríamos que llevar un expediente adicional. Esa es una de las cosas quizá graves que tiene el asunto de la factura, que sí necesitamos un expediente adicional en tratándose de personas físicas que están en el asunto de mis cuentas, ¿no? Y también de aquellas pobres que están en mi contabilidad, ¿no? En todos los casos necesitamos un expediente, sí. Por eso quizá sería oportuno tratar de implementar una solución netamente administrativa respecto de las partidas que se van a mandar al deducible, pues se puede llevar un expediente por separado. Eso sería lo ideal para todos aquellos que, si acaso están en mi contabilidad o están en mis cuentas, y para todos los que están en mi contabilidad, bueno, pues evidentemente llevar ese expediente de manera perfecta, ¿no? Para que no tenga ninguna consecuencia. Ese expediente en 5 años nos va a decir la verdad jurídica, ¿no?, de ese momento. Y ese expediente es el que nos va a servir también para desvirtuar algunos criterios de estos asuntos automáticos. Y ya en la defensa, bueno, pues podemos implementar la tesis que hemos revisado el día de hoy. Bueno, pues como siempre es un placer estar con ustedes. Yo le dejo mi correo electrónico, que es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Sí, los esperamos para nuestro próximo. Yo creo que ya los siguientes estudios también los vamos a estar haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Es lo que estamos implementando ahorita. Por allá nos estaremos viendo. Usted siga también nuestro canal de YouTube, dado que tenemos ahí muchísima información. Le dejo aquí lo que es nuestro WhatsApp, que es el 55 3103 6804. Ahí está para recibir cualquier comentario, cualquier cosa que usted nos quiera compartir, cualquier criterio, cualquier tesis. Siempre estamos abiertos. Y evidentemente siempre que nos compartan información, bueno, pues nosotros tratamos de corresponder también compartiendo información igualmente, ¿no? Le dejo aquí nuestra página de facebook.com/soy ejecutivo fiscal. Síganos ahí para estar al pendiente de toda la información que vamos publicando. Usted sabe que periódicamente y casi diario, porque ahorita hemos tenido una situación, pero casi diario estamos subiendo información en beneficio de todos ustedes para que puedan estar informados y la puedan compartir y puedan estar al día, sí, como no. Aquí le dejo nuestro Twitter, que es @soyejecutivof. Ahí está nuestro Twitter para que nos pueda usted estar siguiendo en Twitter. Nuestro canal de YouTube, donde nosotros vamos a estar subiendo la siguiente información para beneficio de todos ustedes, ahí en youtube.com con el nombre Soy Ejecutivo Fiscal. Ahí nos puede seguir. Y bueno, pues no me resta más que agradecer que me hayan acompañado el día de hoy en esta sesión. Yo lo traté de hacer lo más rápido posible para no robarle mucho tiempo, pero mire que el tema en general es amplio, ya hay muchísimos supuestos, ya hay muchísimas cosas que hacer, pero si usted no deje de seguirnos, no deje de estudiar con nosotros, porque siempre vamos a estar dando opiniones, criterios, cosas
en beneficio de todo el gremio, ¿no? De todo el sector, que es de lo que se trata. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le deseo que usted tenga una excelente tarde. Le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy. Y pues con mucho gusto nos vemos en el siguiente para seguir estudiando con mucho gusto. Yo soy Hasnit Infidel, le mando un gran abrazo y usted sea muy, muy feliz en este fin de semana y nos vemos muy pronto para estudiar otros temas. Si usted quiere que estudiemos un tema en especial, bueno, pues nos puede poner un WhatsApp y ahí lo vamos a estar estudiando con mucho gusto para todos ustedes. ¿Sí? Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta muy pronto. Oigan, estaba viendo ahorita que tenemos algunos comentarios aquí en el Facebook. Tenemos unos comentarios aquí. Y la verdad es que ya estaba despidiendo todo, pero pues oigan los comentarios, ¿no? Vamos a ver si tenemos otro por acá. Gracias, contadora Paloma, por acompañarnos. Muchas gracias. Y aquí tenemos algunos comentarios. Entonces yo no los puedo dejar ir sin ver sus comentarios. Discúlpenme, no se vayan todavía. En el caso de los gastos que no existe contrato, ¿cómo podríamos tener un expediente o qué deberíamos integrarlo? Bueno, pues ahí hay que ver. En todos los casos va a haber contrato, déjeme decirle. Siempre hay un contrato, al menos verbal. Entonces realmente hay que darle nada más forma legal. Si usted nos hace favor de ponerse en contacto con nosotros, al número que hemos señalado, del 553103, a este número, si usted quiere, pues nosotros podemos revisarlo, ¿no? Pero siempre en todos los casos, déjeme decirle, siempre en todos los casos existe un contrato. Entonces tenemos que ver el contrato o ver la forma de tener un soporte legal en esas 5 vías que hemos señalado y con mucho gusto la revisamos. Contadora Irene Airing. Mario Mendoza, muy interesante, gracias a usted. Carelli, gracias. Silvia Gómez, gracias, excelente. Irene, gracias, excelente. Itzel, que nos dice excelente, gracias por acompañarnos, contadora. YJ León, gracias. Idira Bello nos dice gracias, perfecto. Aisha Narey nos dice gracias. Y Emilio Molinet, contador, qué gusto poderle saludar. Nos dice muchas gracias, interesante como siempre. Pues al contrario, gracias por habernos acompañado, mis queridos amigos. Seguimos al pendiente en la siguiente, no se la pierdan ustedes. Y nos vemos ahora sí muy pronto, ¿verdad? Ahora sí ya no voy a regresar porque no había visto los comentarios. Ahora sí ya los vi. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día tan bonito de estudiar cosas fiscales. ¿Sale? Bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente. Gracias. En la silla del experto con Hasnit Infidel y tú.